Buenas noches, mi nombre es Jorge Andrés Magaldi, soy estudiante de Ingeniería Civil de primer semestre de la Escuela de Ingenieros Militares y esta es mi presentación. Primero que todo, voy a hablar de lengua, lenguaje, habla y comunicación. El lenguaje es la facultad que poseemos solo las personas para, para aprender diferentes idiomas y diferentes lenguas. El habla es la forma en la cual nos comunicamos. Y sus dos principales características es que el habla es individual y es concreto. Finalmente, la comunicación es un medio de conexión eh, por el cual nosotros los seres humanos transmitimos mensajes. Hay dos tipos de comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal es la que se da por medio del habla y la comunicación no verbal es la que se da por medio de sonidos, de movimientos de las manos o de diferentes expresiones corporales. La comunicación tiene diferentes elementos. Para, para que haya un buen proceso comunicativo es necesario que estos elementos eh, se, se encadenen y produzcan el acto de la comunicación. Algunos de estos elementos son emisor, que es la persona que expresa algo, un receptor, que es a quien el emisor quiere llegar con su mensaje, el mensaje, que es lo que se dice o la idea principal, el medio por el cual expresa ese mensaje. Posterior a esto, hay una retroalimentación por parte del receptor y en algunas ocasiones hay interferencias que pueden entorpecer el proceso de la comunicación. Ok, el lenguaje tiene básicamente seis funciones y es de acuerdo a lo que yo quiero expresar. La primera o una de las funciones es la expresiva o emotiva, la otra es la referencial denotativa, la otra es la connotativa iniciativa, la otra es la fática, perdón, la otra es la poética y la otra es la metalingüística. Y finalmente tenemos algunos signos de puntuación. Entre ellos tenemos la coma, que es un signo que nos da a entender que vamos a hacer una pequeña pausa dentro de lo que estamos hablando o que vamos a dividir miembros de dentro de una conversación o dentro de un texto. El punto seguido separa enunciados dentro de un mismo párrafo. El punto y coma básicamente sirve para unir dos oraciones. Los signos de interrogación es para dar a entender que vamos a hacer una pregunta y los signos de exclamación los utilizamos para, para, para mostrar un sentimiento. Finalmente, voy a hablar del texto. El texto tiene algunas características como son la coherencia y la cohesión. La coherencia es el hilo conductor que tiene el texto. La cohesión es la unión lógica de ideas. Adicional a eso, los textos poseen una finalidad comunicativa, adquieren sentido de acuerdo a un contexto. La extensión puede ser muy variable, tiene coherencia, cohesión y es interpretado gracias a un marco de referencia. Los conectores son palabras que permiten unir ideas que se expresan por medio de oraciones dentro de un texto. Y finalmente la conclusión es que por medio de este trabajo comprendí que el proceso comunicativo